Bien, Víctor, vamos a comenzar por lo que es de estricta actualidad, vamos a decir, que sería Eh, el frente libanés en este contexto de guerra híbrida. ¿Cómo estás viendo en estos momentos, ¿no? Lo que está pasando? Bueno, yo tengo algunas dificultades con el concepto de guerra híbrida porque me parece que todas las guerras han sido híbridas, ¿no? Desde la época de Homero hasta nuestros días, toda la guerra tiene un componente diplomático, de perfidia, de ataques a civiles, o sea que me parece que es un concepto un poco laxo. Pero lo que sí hay que precisar es que si utilizásemos esta categoría, que Líbano está siendo atacado de una manera vulgar, descarada, miserable, porque si revisamos cuidadosamente, la mayoría son objetivos civiles. Quienes han muerto han sido civiles. El bombardeo a áreas densamente pobladas en el sur de Beirut, por ejemplo, los ataques en el Valle de Beca, los muertos que hoy hace poco se sabía, 5 niños han sido asesinados en Saida o Sidón, en la ciudad de Tiro también ha sido duramente abatida, Nabatie en el sur también. Es decir, hay una política que repite el modelo de Gaza, para resumirlo, de atacar bienes civiles, de atacar zonas densamente pobladas y de imponer por medio de la fuerza la violación a cualquier imperativo del derecho humanitario. Ujú. Yendo al frente de Gaza, que lo acabas de nombrar, ¿existe la posibilidad de dos estados o simplemente es el genocidio? Bueno, si me permite, me devuelvo un poco me quedó pendiente algunas cosas de la pregunta anterior, lo siento. Mire, yo pienso que hay una cosa fundamental y es que la evaluación que se está haciendo en los medios occidentales de la capacidad de la resistencia es injusta. Es injusta no porque yo quiera engrandecer a Hezbollah, es injusta porque los datos lo muestran. Los cohetes Fadi 1 y 2 fueron usados en el año 2006. Este año, Hezbollah por primera vez está utilizando el Fadi 3. Hay otro cohete, otro misil, el Fadi 4 que ha sido usado esta mañana. Es decir, lo que nos está mostrando la realidad es, uno, que a pesar de la muerte de Nasrallah, Hezbollah sigue operativo y la capacidad de recambio de estas organizaciones es muy grande, es decir, muere un comandante y hay alguien que le reemplaza. No quiere decir que no sea grave el golpe que recibieron, pero que pueden adaptarse a eso. Dos, que siguen cayendo ráfagas de misiles no solamente en el norte de Israel, sino también incluso en Tel Aviv. Y tercero, que la acción no solamente la ha desplegado Hezbollah y Amal y los otros grupos que están peleando en el sur del Líbano, sino también que Israel sufre ataques desde Yemen y desde Irak. Es decir, lo que uno ve es que la resistencia debe ser entendida como un grupo, como una red internacional con diferentes velocidades e intensidades, pero que esa es la manera en que ellos estén respondiendo. Por tanto, lo que pasa en el Líbano no se puede desligar ni de Gaza ni de otras zonas del mundo. Ujú. Ahora sí, si quieres, pasamos a la pregunta sobre Gaza. Sí. Eh, Bueno, sí, sí, vamos a Gaza. vale. Vale, a ver, yo igualmente siento que hay una información sesgada sobre lo que está pasando allí. Primero por el aguante de la población palestina. Hay una palabra en árabe que es sumut, que significa aquí me quedo, aquí resisto, aquí aguanto, aquí permanezco. Esa permanencia va más allá del cierre de fronteras. Hay una convicción real y es lo que uno está observando todos los días por fuentes directas que nos llegan desde Gaza. La segunda cosa es que a pesar de más de 11 meses de resistencia, casi un año después, lo cierto es que el ejército de Israel ni siquiera controla la ciudad de Gaza, la Gaza capital de la franja. En el barrio de la Zeitún, por ejemplo, es un barrio donde siguen habiendo combates. En Han Yunis han tenido que retirarse de algunas zonas. Rafa no está controlada para nada por parte de Israel. Ni siquiera el norte lo tienen consolidado. Es decir, el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sigue 11 meses después sin siquiera ser capaz de controlar el territorio de Gaza. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una resistencia armada, una resistencia de 14 grupos, donde Hamas es el más grande, el más importante, pero cuidado, no es el único. Ahí está el Yihad Islámico, está el Frente Popular, el Frente Democrático, hay muchas milicias, son en total 14 grupos que están participando en las acciones militares. Por tanto, lo que uno observa es que hay un desgaste que se está produciendo con un reflejo de esto de Gaza
que a veces los medios tampoco nos cuentan en el territorio de lo que llamamos Israel. Y es una economía profundamente precarizada, una disminución de la valoración de los bancos a nivel internacional, unas dificultades para acceder a alimentos. Es más, si lo vinculamos con tu pregunta anterior, se calcula que más de 1 millón de personas han salido a refugios en la zona de Tel Aviv Grande y es por los bombardeos que ha habido. Y en el norte habría otro 1 millón viviendo en refugios, es decir, que hay un impacto económico muy grande. Las marchas contra Netanyahu son, si bien es cierto, no todos los que marchan contra Netanyahu lo hacen a favor de los palestinos, pero sí hay un desgranamiento de la agenda israelí dentro y por fuera, pues ya sabemos que la comunidad internacional está condenando seriamente. Entonces, lo de Gaza hay que leerlo, uno, en que militarmente no han logrado su objetivo, dos, que la permanencia de la sociedad palestina en su lucha por su tierra es lo que uno percibe en información directa desde allí, y tercero, que eso ha generado un impacto muy grande, un desgaste muy grande en la sociedad israelí, en el ejército israelí, y ahora buscan desesperadamente de atacar Líbano. ¿Por qué? Porque quieren arrastrar a Estados Unidos en la guerra. Es como la única opción y la única carta que tienen sobre la mesa. Eh, ¿Cómo te parece que va a reaccionar el ejército del Líbano? Si, igual que lo ha hecho otras veces, digamos, sin intervenir frente al ataque israelí. A ver, hay una caracterización que hay que hacer de Hezbollah en la que hay que ser bastante cuidadosos, yo diría, tratar de ser certeros, ¿no? Y es que Hezbollah nos lo muestran como un grupo terrorista. Quiero aclarar ahí que Hezbollah es un partido político, donde tiene sedes públicas, como en Colombia o en Argentina o en Chile, los partidos políticos tienen una sede pública donde hay una dirección de partido y punto. Y el Hezbollah es Líbano un partido político. incluso tienen dos ministros, ¿no? Efectivamente, es un muy buen comentario exactamente, Gustavo, porque tienen ministros, o sea, hacen parte del gabinete, Mm. pero además tiene una bancada parlamentaria. Hay parlamentarios elegidos de Hezbollah, pero además hay un gran movimiento de sociedad civil. Yo he tenido la posibilidad de estar recientemente en el Líbano, hace pocos meses, en varias oportunidades, y entrevistando ya pasada el comienzo de la operación Diluvio de Al-Aqsa, y lo que uno observa es un gran respaldo de Hezbollah como organización. Es absolutamente impresionante, ¿no? Y no es coacción, es convicción. Eso lo habíamos visto desde el 2006. Entonces, primero es eso. Segundo, yo diría que es la organización no estatal militarmente más grande del mundo hoy en día. O sea, no se me ocurre pensar en otro escenario, ni siquiera los talibanes en su momento. Uno podría ¿Los pensar en kurdos? algunos, bueno, los kurdos sí, pero los kurdos están partidos en cuatro países, el PKK en el lado de los turcos, los de las brigadas, el ejército este que tienen en el norte de Siria, pero que no, aunque hay vínculos entre ellos, pero no son una unidad, y no una unidad político-militar como lo que representa Hezbollah. Entonces, primero, una invitación a que leamos a Hezbollah en toda su complejidad. Segundo, que Hezbollah no está sola. El año pasado, en diciembre, pude entrevistar, por ejemplo, al arzobispo, sería lo equivalente, del patriarcado ortodoxo del sur del Líbano, y en el sur del Líbano, y él me decía, yo soy cristiano, pero yo soy parte de la resistencia. Entonces hay que entender que no es solo Hezbollah, no solo los actores armados, y tercero, la idea de resistencia. Y es que resistencia es, me decía allí, hablando con una rectora de un colegio, me decía, preservar la educación es parte de la resistencia, preservar la comida es parte de la resistencia. Entonces, esa palabra tan sonora en árabe, mukawama, refleja toda una cantidad de formas de entender la lucha. Ahora, en ese sentido, es mucho más fuerte Hezbollah que el ejército libanés. Es mucho más determinante Hezbollah que el propio gobierno libanés, que sabemos tiene muchas tensiones internas y que casi que se bloquea a sí mismo, como que para definirlo de una manera muy simple. Ellos, pues, eventualmente podrían participar pero no va a ser la opción fundamental. Yo creo que el determinante militar no es tanto lo que decide el ejército libanés, como el ejército sirio, por ejemplo, que no es tan determinante, y lo hemos visto en el terreno, sino la acción misma de Hezbollah. Ahora, Hezbollah no está solo, repito, hay que verlo en el marco de las brigadas de Irak que están en la resistencia, la acción del gobierno yemení, a veces lo colocan como hutíes, hombre, son el gobierno yemení.
Eso no, ese carácter estatal no se puede tampoco desconocer y lo que haga Irán en caso de que la guerra se extienda. Bueno, esa era mi próxima pregunta. ¿Qué, Irán tiene que tomar alguna decisión a nivel regional, ¿no? Sí, a veces pensamos que Irán no está haciendo nada. Yo creo que esa es una valoración injusta también, porque, bueno, ¿quién está apoyando la resistencia en Líbano? ¿Quién está apoyando la resistencia en Yemen? ¿Quién está dando la logística a los grupos de Irak? Sin duda, Irán. Eh, Eso no quiere decir que ese apoyo los convierta en simples fichas sueltas de Irán. Hablando con algún diplomático iraní hace poco, me decía, Hezbollah es nuestro hijo, pero es nuestro hijo mayor, que ya se manda solo. Esa metáfora a mí me gusta mucho porque permite entender un poco el desarrollo de Hezbollah, pero también la relación que tiene con Irán. O sea, hay un diálogo entre Hezbollah e Irán, pero eso no significa que haya unas órdenes directas. Ahora, en el vacío de poder que en este momento produce la salida de la muerte de Hassan Nasrallah, uno podría pensar que Irán va a asumir un tipo de liderazgo, de apadrinamiento de Hezbollah, pero lo cierto es que el mismo Hezbollah ha respondido, su vicesecretario general ha salido a dar la luz pública, y lo que uno ve con la lluvia de cohetes de los últimos días es que aún, a pesar de la muerte de Nasrallah, la capacidad política y militar de la organización se mantiene, ¿no? Ahora, Irán tiene que tomar una decisión, y la decisión grande tiene que ver ni siquiera con la muerte de Nasrallah, devolvámonos un poco, la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que fue asesinado en Teherán, eh, en territorio iraní. Esa promesa de venganza, de retaliación está sobre la mesa. Digamos que para muchos se ha pagado, como que eso ya pasó. Yo creo que eso todavía pesa mucho en el imaginario de Oriente Medio y Irán va a tener que tomar en algún momento una decisión. Es decir, estamos frente a un momento en que ya no bastan ni las amenazas ni las advertencias, sino que es como el día D. Es decir, usted desembarca o no desembarca y el cuarto de hora, si se pasa, pues la historia condenará a aquellos que no se suman o que se sumen, ¿no? Ya la evaluación histórica vendrá a posteriori. Ahora, pienso que hoy es difícil tener una evaluación precisa, es decir, a toro pasado, como dicen los españoles, es más fácil hablar, ¿no? Podemos hablar de qué hacer si el pacto Molotov era correcto o no. Ahora podemos decir si la lucha del gueto de Varsovia era correcta o incorrecta. Ahora, en ese momento, con el calor del momento, no tiene uno todos los elementos para juzgar. Entonces, hay dos extremos. El extremo que le dice a uno, Hezbollah está absolutamente intacto y puede demoler a Israel en un par de días, o los que dicen Hezbollah es solo propaganda, solo banderas y no tienen la capacidad militar. Yo creo que ambos lados son incorrectos y por tanto nos llevarían a análisis incorrectos. Yo creo que Hezbollah mantiene su estructura. Los que saben y le han hecho seguimiento hablan de 150.000 cohetes y misiles y rockets de ese tipo de armamento. Se calcula, según dice la prensa israelí antier, que Hezbollah ha arrojado alrededor de 8.000 cohetes sobre Israel, con lo cual estamos hablando alrededor del 5%. El uso hoy de los FADI-4 sorprende porque uno ve que como que están sacando más armas, como que están sacando más armas. Pienso que tenemos una tensión, Gustavo, y es que la sangre latina que los dos compartimos quiere la respuesta inmediata, grandielocuente a lo Hollywood, la gran explosión, el golpe certero. Y resulta que los árabes apuestan a otra cosa. Acuérdense que para echar a Israel desde el 85 se gastó hasta el 2000, 15 años para sacarlo del Líbano. La organización de la campaña del diluvio de Al-Aqsa tomó varios años. La fabricación de los túneles, todo lo que se está haciendo en Gaza. Por tanto, creer que con un golpe certero al estilo de Hollywood se resuelve la tensión con Israel, yo no creo que ese sea el camino necesariamente. Ahora, sí queda sobre la mesa cuál es la capacidad real de la resistencia y creo que lo podríamos evaluar en un año. Hace, y perdona que me extienda, hace unos 11 meses cuando cuando Hamas dirige la operación Diluvio de Al-Aqsa con los demás grupos y pasa una semana y no los han aplastado, 2 semanas y no los han aplastado y uno decía, hombre, la resistencia de Hamas es limitada, es corta, están encerrados y resulta que llevamos casi un año y siguen aguantando. Entonces uno dice, de pronto esa paciencia no latina
es otra forma de entender la guerra, más el problema grave de la falta de información. No nos están diciendo toda la verdad. Con esto no estoy llamando a que desconfiemos de todo o a que nos inventemos un imaginario de donde Hezbollah va ganando todas las batallas, pero sí a invitar a contrarrestar las fuentes. Creo que la información que tenemos hasta ahora no es del todo juiciosa. Y en ese contexto, ¿se sabe de dónde vienen las armas, las municiones? ¿Quién está proveyendo? Pues mira, yo tuve la posibilidad de entrevistar en diciembre pasado algunos líderes de Hamas eh, en algunos países de Oriente Medio. Y la sensación que a mí me queda, y los videos que me facilitaron como periodista, todo esto ha sido trabajo como prensa, muestran que parte importante de la fábrica de fusiles, no estoy hablando de munición, de fusiles, pero también de munición, se da en los túneles de Gaza. Mm. Se da entonces las imágenes que a uno le facilitan y además es casi que entendible en el sentido de que partieron de la lógica de que van a estar cerrados. Nadie puede garantizar un corredor de armas hoy para Gaza o de munición para Gaza que sea eficaz. Uno dice, ahorita en el Líbano, vale, es posible, pero no para Gaza. Por tanto, le apostaron a una capacidad militar autosostenible en los túneles, sabiendo que se les iba a cortar cualquier suministro. Y aún así siguen disponiendo de munición y de armas. Entonces, no hay que echar los huevos en un solo cesto, pero creo que tampoco hay que romper todos los huevos en un solo día. Y eso requiere un análisis. Yo creo que el tiempo nos dirá, pero sin querer ser extremadamente ingenuo ni optimista, creo que el pesimismo frente a la resistencia tampoco es una buena lectura. Ujú. ¿Cómo ves ya Medio Oriente en general y las relaciones con Latinoamérica? Porque por un lado parece que hubiera como una genidad, ¿no? Vemos desde acá todo lo que sucede ahí medio lejos y por otro lado se están intensificando, entiendo yo, las relaciones diplomáticas y económicas. ¿Cómo ves eso? Es claro, Oriente Medio es tan complejo en el sentido de las agendas que se mueven allí. Eh, yo creo que todo parte, perdona que me devuelva un poquito en la historia, antes de la Primera Guerra Mundial se hablaba de la nación árabe como un todo. Colombia es un estado, pero lo definimos como un estado multinacional, con varias naciones adentro. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se inventan Siria, se inventan Irak, vale decir para los que nos están siguiendo, que Irak en 1917-18 no existía, existían unas regiones que después se unieron y le pusieron el nombre de Irak, pero está desde recién factura. Se inventan Oriente Medio, se inventa Arabia Saudita, se inventan Qatar, se inventan, todos estos países se los inventan. Y entonces la nación árabe es una nación que tiene varios países, es exactamente lo diferente a Colombia, que es un país con varias naciones dentro. El problema es hasta qué punto la idea del nacionalismo exagerado nos lleva a no entender o a perder de perspectiva el concepto de lo árabe. Y no lo digo por nosotros desde aquí, lo digo por los propios árabes. Por ejemplo, en Egipto, yo recuerdo marchas multitudinarias en 2011, en el marco de lo mal llamada Primavera Árabe, pero la solidaridad con algunos otros conflictos era menor. Es decir, yo sentía que los egipcios estaban pensando en cuanto a egipcios, perdón, no en cuanto a árabes. Y a veces siento que la región se ha ido partiendo, es decir, que los pueblos se han fragmentado con la idea del Estado donde prima más el color del pasaporte que la condición de árabe, primero. Segundo, que hay unas monarquías que sabemos juegan a intereses políticos muy grandes y que pueden estar diciendo cosas, pero que en la práctica no se revelan del todo. Por ejemplo, sabemos el poder que tiene Estados Unidos sobre el gobierno egipcio. Sabemos el poder que tiene Estados Unidos sobre Arabia Saudita y la cercanía que ya se estaba dando entre Arabia Saudita e Israel. Sabemos del apoyo, por lo menos desde la neutralidad, aunque sea por omisión, del gobierno de Jordania frente a la crisis palestina. Sabemos que el 70% del petróleo que recibe Israel viene de Uzbekistán, parte de esa, y lo recibe vía Turquía. Es decir, Turquía es un país que llama a la solidaridad con Palestina, que habla de genocidio, que habla de crímenes,
pero que no cierra el flujo del petróleo. Entonces, es muy curioso porque es complejo las agendas que se manejan. Ahora, todo el mundo saca la bandera palestina para la foto, por supuesto, pero eso no quiere decir que haya una unidad. Entonces, cuando leemos el mundo de Oriente Medio, tenemos que leer primero cuáles posan de ser pro-palestinos, cuáles son realmente pro-palestinos, qué se ha hecho en el terreno, más allá de los discursos en la ONU, que pues en la ONU todo el mundo dice cosas maravillosas. Rescato la actitud de Colombia, por ejemplo, de cortar la venta de carbón a, a, a Israel. O sea, hay decisiones que sí se han hecho. Algunos sindicatos que se han movido en España, en Noruega, bloqueando el embarco o desembarco de mercancía para embarcaciones que van camino a Israel, especialmente con contenido militar, pero también, por ejemplo, España. España se dice un país que está llamando a la solución, pero a pesar de eso, continúa con unos intercambios comerciales muy importantes para Israel. O sea, esa doble moral se está imponiendo. Y me habías dicho algo sobre la política de los dos estados, ¿cierto? Sí, Vale, pues mira, yo creo que esa es una falsa dicotomía. El problema no es un estado o dos estados, sino qué tipo de estado. Tú puedes perfectamente considerar un estado, pero ese estado puede ser como Sudáfrica del apartheid, donde los palestinos están sometidos y son de segunda clase. Pues eso no sirve. Tú puedes decir dos estados, pero el Estado palestino no tiene autonomía, no tiene ejército, no tiene frontera, sigue bajo como un protectorado. Pues eso tampoco es un Estado. Es decir, hay mucha trampa en eso, pero me parece que es más discutir la forma que el fondo. Entonces, una posibilidad la de dos estados democráticos, y entonces viene un debate sobre si Israel está dispuesto a apostarle por una democracia interna o sigue siendo un país sionista y lo que eso representa ya no para Palestina, sino para Oriente Medio y el mundo, o dos, un único estado democrático. Pero el problema es que en un único estado democrático Israel tendría todas las de perder. Entonces, el problema es que ninguna de las dos fórmulas le serviría al sionismo, salvo la de un Estado en términos de apartheid. Entonces, a veces caemos en esa discusión y yo creo que es poco inteligente plantearnos en la forma, quedarnos en la forma, sin discutir el fondo. muy bien. Brevemente te voy a pedir, porque nos quedamos sin tiempo. Te- en tal caso, me parece que estos temas nos va a dar para que tengamos una segunda charla. Eh, ¿Te parece que hay a nivel global una especie de islamofobia, por llamarlo de alguna manera? Sin duda la hay, sin duda, sin duda. Partimos, mire, aquí en Bogotá, Colombia, donde vivo yo, tengo una amiga musulmana, colombiana, musulmana, y como a ella le gusta usar el velo porque es su opción, le preguntan, allá en tu país tal cosa. A ver, y ella dice, yo soy colombiana, yo nací acá, pero sí hay una perversión de cómo leemos al Islam. La gente afirma que el Islam es una propuesta política, religiosa, que invita al suicidio, el suicidio está prohibido en el Corán, que invita a imponer por medio de la fuerza la fe religiosa, cuando eso está prohibido en el Corán, por lo menos 6 veces dice que eso está prohibido. Es decir, nos inventamos un musulmán que viene muy a la mano con una arabofobia y con una xenofobia, es decir, todo lo extranjero. La extrema derecha está triunfando en el mundo. Vimos las elecciones de Austria hace pocos días, por decir solo algo, el avance de Marine Le Pen, que fue brutal en Francia. Entonces estamos frente a un mundo donde se plantea un ciudadano occidental puro, que de puro no tiene nada, por supuesto, la extrema derecha, Donald Trump, por ejemplo, Kamala Harris no es menos, y a partir de allí la condena a lo extraño. ¿Y qué es lo extraño? Los musulmanes, los árabes, los xenófobos, los negros, los latinos, los africanos, y ese choque no es cualquier cosa hoy en día en el mundo. Muy bien. Víctor, muchas gracias por hablar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y buen día.